¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor te bendiga en esta mañana. Agradecidos con Dios de poder iniciar en esta ocasión un nuevo día y también agradecidos con Dios de poder venir a su palabra. Yo no sé si tú estás entendiendo de qué se trata todo esto, pero cuando hemos venido recién al libro de Nehemías en estas últimas semanas, hemos podido comprobar la gran obra que Dios está queriendo hacer a través de su siervo, pero realmente la muralla era solo el inicio de una obra más grande, de una obra mayor, que tiene que ver con la obra espiritual que Dios quería hacer en el corazón de su pueblo. Siempre la obra de Dios tiene que ver con su palabra, tiene que ver con cómo la palabra de Dios está siendo aplicada, y para que sea aplicada tiene que ser predicada, tiene que ser explicada. Una manera de entender la predicación bíblica es simplemente estas tres expresiones: lee el texto, explica el texto, aplica el texto. No es hasta que eso sucede que un hombre de Dios, un predicador, un pastor, un maestro puede sentirse realmente satisfecho de que ha cumplido su cometido. El resto lo hace Dios: la transformación, la renovación, el cambio. La obra genuina de arrepentimiento en el corazón de las personas viene de Dios, no del predicador. Así que hay mucho de lo cual no solamente la nación de Israel debería arrepentirse, sino tú y yo el día de hoy deberíamos arrepentirnos. Las 4 cosas que hemos observado que Nehemías está guiando a la nación a arrepentimiento es: ellos han dejado de ver a Dios como el creador. Ellos habían dejado de ver el pacto abrahámico, cómo es que se estaba llevando a cabo. Ellos habían dejado de ver la manera como el Señor rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y ellos finalmente estaban rebelándose en contra de Dios. Todos nosotros necesitamos recuperar en algún sentido lo que hemos venido diciendo. Debemos reconocer a Dios como el Creador, y si no lo estamos haciendo debemos arrepentirnos. Debemos reconocer los alcances del pacto abrahámico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Querido amigo, esto se sigue cumpliendo el día de hoy. Es a través del mensaje del Evangelio, a través de la persona y la obra de Jesucristo, que las naciones pueden ser bendecidas. Sí, claro que lo tenemos que decir. Una nación que tiene el Evangelio del Señor es una nación más bendecida que aquellas que no tienen el testimonio del Evangelio del Señor entre ellos. Número 3, tenemos que arrepentirnos al no entender la manera como el Señor nos ha rescatado. Ciertamente a Israel lo rescató de la esclavitud en Egipto, a nosotros de la esclavitud del pecado, y posiblemente con el paso de los años y de nuestro peregrinaje eso se nos puede ir olvidando. Así que hacemos bien en venir y reconocer esa realidad delante de nosotros. Y finalmente, versos 16 y 25, estamos observando cómo es que a pesar de todo esto, la nación de Israel se está rebelando. Bueno, eso no dista mucho de nosotros, que continuamente podemos rebelarnos delante del Señor. Vean el verso 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Observa cómo Esdras les recuerda su herencia de pecado frente al cuidado y la provisión de Dios. Cada vez que nos rebelamos a Dios, producimos un orgullo pecaminoso. Esto nos lleva a creer que el poder de razonamiento, de lógica, sobrepasa el poder divino de un Dios para dirigirlos. Eso fue lo que llevó a Israel como nación a hacer un par de tonterías. Por ejemplo, Éxodo 32, un ídolo en el monte Sinaí, el famoso becerro de oro. O números 12 y 13 en Cades Barnea. Rechazaron entrar a la tierra prometida aún
eligieron a un líder para regresar a Egipto, para regresar a la esclavitud y a la destrucción. Entonces podemos observar en estos pasajes claramente cómo es que la rebeldía siempre tiene un mal final. Es un mal camino, pero es un mal camino que te lleva a un mal final. Ahora Esdras llega al día de los jueces, versículo 26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti. Y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo conforme a tu gran compasión. Les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores, pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo, y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ella vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. Pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Así que podemos ver que eso está pasando desde la época de los jueces hasta las deportaciones. Realmente este capítulo que nos llama al arrepentimiento es la historia de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y bueno, claramente podemos observar en el verso 29 y 30 lo que está pasando aquí. Los amonestaste para que volvieran a tu ley. Este es el corazón de Dios, siempre llamándonos a cuenta, siempre recordándonos lo que su palabra dice. Esta es la labor de predicadores fieles, de maestros fieles a las Escrituras, que están recordándole a su pueblo lo que Dios dice, no lo que esta cultura dice, no lo que esta sociedad dice. Esta cultura dice muchas tonterías, ¿no lo crees? Esta cultura nos ha llevado a la irracionalidad en muchos temas. Y por eso necesitamos hombres valientes, que se fajan los pantalones semana tras semana para decirnos la verdad de la eterna palabra de Dios. Así que los profetas realmente los llevaron al tribunal de Dios para que la ley misma los juzgara. Mira cómo lo dice el verso 34. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley. Aquí se nos presentan grandes esferas, ¿verdad?, de la vida: el gobierno, el trabajo, el ministerio o la iglesia y el hogar. Estas esferas que son importantes que podamos reconocer: gobierno, iglesia, familia. Ellos habían fallado. ¿Y cuál es la falla? No observaron la ley. Y eso mismo puede sucedernos a nosotros el día de hoy. Cuando el gobierno civil falla en observar la ley, cuando la iglesia falla en observar la ley, cuando la familia falla en observar la ley, no nos puede ir bien, porque se están violando claramente los mandatos de Dios. No han observado tu ley. Escucha lo que dice Esdras: ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Bueno, esto es increíble, ya que tras el repaso a la fidelidad con el pacto abrahámico, el pueblo reconoció sus propias infidelidades delante del Señor. Verso 35. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste,
con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer, de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ellas. Y su abundante fruto es para los reyes, que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Observa cómo ellos sentían gozo de estar de nuevo en la tierra que Dios les había dado, pero a la vez lamento porque los gentiles gobernaban sobre ellos. Esta es la historia de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esta es la base de la promesa que hizo al pueblo obedecer y no repetir la historia. Así que este pacto era un verdadero acuerdo, un acuerdo vinculante entre dos partes, un compromiso de lealtad. Así que fue la nación quien ahora está iniciando este pacto con Dios, pero está iniciando este pacto con Dios cuando han apreciado y han aprendido el arrepentimiento que viene por escuchar la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta cada vez que escuchamos la palabra de Dios? Nuestra respuesta debe de ser arrepentimiento. Vivimos en días donde pareciera ser que la gente entiende que la palabra solo nos informa y que la palabra tiene que lograr grandes cerebros. No, no es así. La vida bella de una persona que está asimilando y que está entendiendo la gracia de Cristo a su vida no se ve por qué tanto sabe. La vida bella de una persona se ve por qué tanto está siendo transformado por la palabra de Dios. Tú puedes tener más y más información, y de hecho la información a veces es muy lacerante para nosotros porque nos hace crecer en orgullo. Pasas a ser dueño de la verdad, creyendo que solo tú tienes la verdad y que el resto está mal. Poco a poco comenzarás a ver mal a tus hermanos, la iglesia, tus pastores, la gente que de alguna manera te ha bendecido en el pasado, y te subirás al nicho de tu propio orgullo y de tu propia egolatría. Si tú estás allí, necesitas arrepentimiento de corazón, porque lo que la clara y nítida palabra de Dios debe lograr en nuestras vidas para producir un genuino arrepentimiento, un genuino avivamiento, es que nos arrepintamos. Y mayormente debemos arrepentirnos de una vida controlada por el orgullo. Padre, gracias te doy esta mañana. Qué hermoso capítulo de la Biblia en el que podemos ver claramente cómo llamabas a tu pueblo al arrepentimiento. Eso no dista mucho el día de hoy. Tú sigues llamando a nosotros, tu pueblo, al arrepentimiento. Tú nos sigues llamando a que estemos a cuentas claras contigo en áreas específicas de nuestras vidas. Perdona mi orgullo. Perdona mi orgullo. Perdona el orgullo de cada uno. Bueno, ellos tienen que venir delante de ti y rogar que les perdones por el orgullo en sobremanera que se ha levantado en nuestras vidas. Danos el don genuino del arrepentimiento y permítenos experimentar verdadero avivamiento que es producto de haber escuchado tu palabra y de entonces venir en arrepentimiento delante de ti. Sigue salvando y sigue siendo el dueño de tu historia, porque así es. Pero entonces pedimos que tú nos bendigas y nos guardes en el hueco de tu mano. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis.
y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.